Libro de Esdras. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther forman la sección final de la historia del Antiguo Testamento. Cuenta la historia del regreso de los judíos de Babilonia, la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida nacional de los judíos en su patria. El manual bíblico Halley dice que con la caída de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C., el pueblo de Dios entró en una nueva fase de su historia, llamado período exílico o el exilio babilónico o la cautividad babilónica. Entendemos por exilio que un gran número de israelitas y judíos vivían fuera de la tierra prometida en países extranjeros. Los dos últimos versículos de Segunda de Crónicas son los mismos que los dos primeros de Esdras, probablemente porque Crónicas y Esdras eran originalmente un solo libro. El comentario bíblico Moody dice que Dios cumplió sus promesas a Israel por medio de Jeremías, de que la cautividad duraría solamente 70 años. Cuando aquel periodo finalizó, Dios suscitó a Ciro para que conquistara Babilonia, que retenía cautivos a los israelitas. Uno de los primeros actos públicos de Ciro como nuevo rey de Babilonia fue alentar a los judíos a que volvieran a Palestina a reconstruir la casa de Jehová. Según los versículos 64 y 65 del capítulo 2 de Esdras, regresaron un total de 42.360 judíos, sin contar sus siervos y siervas. Zorobabel es el primer gobernador nombrado por los persas para administrar Judá, y se le pone a cargo de los utensilios sagrados, así como de poner los cimientos para restaurar el templo en Jerusalén. La distancia que hay entre Babilonia y Jerusalén era aproximadamente 1500 kilómetros. En base a esta distancia, el viaje de los exiliados podría haber tardado entre 8 a 10 semanas, según el comentario de contexto cultural de la Biblia J.H. Walton. Tan pronto como hubieran echado los cimientos, empezaron los problemas para los judíos. Desde el reinado del rey asirio Esar-Hadón, fue el responsable de introducir extranjeros en Samaria. Estos extranjeros se casaron con israelitas y fueron sus descendientes quienes fueron a Zorobabel a ofrecer ayuda. Esta propuesta era peligrosa porque venían bajo el disfraz de una religión. Zorobabel vio con claridad que no podía aceptar a grupos paganos en la construcción del templo de Jehová. Estos samaritanos revelaron su verdadero carácter después del rechazo de Zorobabel. Construyeron su propio templo en el monte de Gerizim. Conforme progresaba la obra del templo y los muros, las personas a quienes se les había dado la tierra de los judíos y sus vecinos empezaron a oponerse y consiguieron detener la obra con intimidaciones y conspiraciones durante 15 años, hasta el reinado de Darío I. En el segundo año de Darío, 520 a.C., 16 años después del regreso de los judíos a su patria, se reanuda el trabajo en el templo con el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías. Darío dio la orden de que se sacaran de la tesorería real los fondos necesarios y 4 años después se completa el templo. Entre los capítulos 6 y 7 hay un espacio de 60 años. El templo se completó en el año 515 a.C. y Esdras vino a Jerusalén en el año 458, en el reinado de Artajerjes I, que fue el hijastro de la reina Esther. El sacerdote Esdras fue
a Judá para enseñar la ley de Dios, para embellecer y restaurar los servicios en el templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, se encontró con una situación que lo angustió. Los sacerdotes levitas y líderes habían contraído matrimonio con sus vecinos idólatras, una cosa que Dios había prohibido a los judíos, y eso era la causa de su cautividad. Esdras fue el organizador del culto de las sinagogas. La gran sinagoga era un consejo de 120 miembros organizados por Nehemías en el año 410 a.C., con Esdras como presidente. Su propósito era reconstruir la vida religiosa de los que habían vuelto de la cautividad. También jugó un papel muy importante en reunir, agrupar y restaurar los libros canónicos del Antiguo Testamento.